Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Hola y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Primero quisiera iniciar con esta pregunta para nuestro público escucha y es, ¿ustedes sabían que el 20 de noviembre del 2024 el Congreso de Guatemala aprobó la Ley de Competencia? Bueno, esta va la cual tiene como objetivo promover y defender la libre competencia en los mercados, tanto para prevenir e investigar y sancionar prácticas anticompetitivas y garantizar que los consumidores tengan acceso a una variedad de opciones y precios razonables. Así fue como lo dijo el Congreso de Guatemala. La ley fue recibida entre críticas y celebraciones, y muchos aún tienen la duda sobre el impacto real de esta ley en Guatemala. Después de este importante y muy importante contexto que nos servirá más adelante en este episodio, hoy en el podcast Fe y Libertad nos acompaña Jesús María Alvarado, catedrático de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, también es miembro del Instituto Fe y Libertad y nos explicará el porqué de la división en su recepción, cómo esta ley impactará a los consumidores de las empresas y la economía nacional y analizaremos si realmente es un paso hacia Guatemala más próspera o de una manera competitiva. Me presento, soy Nicole Betancourt, coordinadora de comunicación, y hoy los estaré acompañando en este episodio. Hola Jesús María, ¿qué tal se encuentra? Muchas gracias, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, como ya escuchamos aquí el contexto, antes de iniciar con las preguntas, quisiera que usted me comente pues su punto de vista hacia esta nueva ley pues de competencia que di este pequeño contexto. Bueno, creo que has mencionado una cosa muy importante en tu introducción y es la recepción que tuvo la ley en el país. Entonces es una ley polémica y habían críticas y habían alabanzas y habían detractores, etcétera. Yo creo que sería bueno puntualizar dos cosas o diferenciar dos cosas y puntualizar también dos cosas más. La primera diferencia es la Constitución de Guatemala no es la Constitución política de la República de Guatemala en su contenido, no es una constitución enteramente liberal desde el punto de vista ni político ni económico. Eso significa que la Constitución tiene una cantidad de cláusulas que probablemente desde una perspectiva del liberalismo económico, por ejemplo, serían criticables. También la Constitución de Guatemala, a pesar de que he dicho que no es una constitución enteramente liberal y tiene cláusulas que pudiéramos llamar sociales o socialistas, puede también desagradar a sectores que sean socialistas, marxistas, porque la Constitución no tiene cabida para esta idea. Eso ha dado mucho pie a que la Constitución en realidad tenga como lo que han llamado algunos autores como una especie de sistema mixto. Ahora Ujú. bien, una cosa es discutir si la Constitución está acertada o no, que yo creo que es válido. Es decir, podemos criticar, yo mismo creo que buena parte de las cláusulas de la Constitución en materia económica y social son discutibles, pero Ujú. esa es la Constitución que está. Entonces, la Constitución que está, de alguna forma, de su régimen económico y social, artículo 118 y siguientes, invita a que el legislador, en uso de su potestad legislativa, dicte a futuro una ley de competencia. Es decir, que la Constitución de alguna forma incita, invita, exige a que se dicte una ley de competencia, es clarísimo si vemos los artículos del régimen económico y social. Ahora, aquí la Ujú. pregunta, y por eso diferenciaba bien esta primera parte, porque la primera, si no se diferencia lo primero, tenemos un debate muy ideológico. Es decir, Claro. liberales versus socialistas, y eso está muy bien, pero si es un debate jurídico, habrá que admitir qué es lo que está en la Constitución. Si los sectores socialistas, liberales, socialdemócratas quieren que la Constitución como un todo responda a sus intereses, bueno, habrá que reformar la Constitución. Pero dado que la Constitución es esa la que está, es indudable que la Constitución permite y exige que se dicte una ley de competencia. Ahora bien, aquí viene el problema, porque la primera Ujú. parte generó un debate por muchas décadas, y la Constitución tiene casi 40 años, en el que Ujú.
por no ponerse de acuerdo por esta guerra un poco ideológica, no se dictó una ley de competencia. Y a trompicones, el año pasado, salió una ley de competencia que, a mi modo de ver, y quizás eso después lo hablamos, no creo que está del todo bien pensada en el contexto del funcionamiento del sistema político y constitucional de Guatemala. Entonces, estas son Ujú. la primera cuestión que yo te diría, y sí, pero la conversación seguro se puede perfeccionar algo más, pero como introducción, diría eso. Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahorita usted tomó un tema el cual yo quería mencionar y es, ¿era realmente necesario una ley de competencia y que realmente busca resolver alguna problemática que no hemos visto o ya hemos visto anteriormente en Guatemala? Bueno, muy buena pregunta, pero allí tendremos que volver a también diferenciar, porque esto que dices es muy importante, por dos razones. La primera, si esa es la Constitución y la Constitución tiene un régimen económico y social donde hay donde hay intervenciones del Estado, regulaciones que el Estado debe hacer en el ámbito económico y social, y esas regulaciones del Estado necesitan de legislación, pero por la primera parte, aunque no nos ponemos de acuerdo porque tenemos un debate muy ideológico, esa legislación en Guatemala no se ha dictado, entonces se genera esta idea de, primero, hay que dictar la legislación y la legislación per Ujú, se va a generar va a resolver todos los problemas. Dos, pasamos mucho tiempo discutiendo que no existe legislación y cuando hay la oportunidad de dictarla, no tenemos el tiempo, el bagaje, el estudio para poder dictar la legislación. Aparte de eso, Guatemala ha suscrito innumerables convenios con organizaciones internacionales, con uniones económicas, etcétera, que le exigían la promulgación de una ley de este tipo. Esto es como una especie de derecho administrativo global en el que exigen que los países tengan esta ley de competencia. Entonces, claro, aquí también se generó otro problema. En la primera tenemos un debate ideológico de si tenemos ley o no, a pesar de que la Constitución exige que haya una ley. Dos, no nos ponemos de acuerdo si la promulgamos o no, y lo que hacemos es poner el tema debajo de la alfombra. Tres, cuando ya no es posible porque tenemos ya 40 años en esto y además hemos firmado acuerdos con varios países y con varios organismos internacionales, uniones económicas, tratados económicos, en fin, tenemos que dictar una ley, pero una ley que surge a trompicones, de madrugonazo. Y si bien ha habido gente que ha tratado este tema, porque lo ha habido, uno de los problemas que tiene esta ley es que entra en un contexto de un sistema político, constitucional y administrativo que funciona mal. Y entonces la primera cuestión es que la ley de alguna forma entra con una especie de plomo en el ala, o sea, afectada, ujú. porque la gente no espera que la ley cumpla su posible finalidad, sino que termine siendo instrumentalizada para otros fines que no necesariamente eran los que los propulsores querían. Esto es, que termine la ley siendo un arma política más del gobierno o de los gobiernos de turno para afectar a ciertos empresarios. Y por otra Ujú. parte, y por otra parte, es una ley de competencia que exige un sistema administrativo que funcione bien, cosa que yo en lo particular creo que no es el caso. Mm. Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo. Y ahorita con lo que usted mencionaba, creería que eso es una de las razones por la cual la gente está criticando tanto la bienvenida o es el recién arranque de esta ley. Bueno, yo creo que también hay dos visiones, creo yo. La visión que pudiéramos llamar un poco ideológica, no en sentido peyorativo, sino en sentido de posiciones encontradas de concepciones de la economía, del régimen económico, etcétera. Posiciones liberales que piensan, no todos, pero algunas posiciones liberales que dicen no es necesario tener una ley de competencia y tienen muchas razones para ventilar eso. Otros que Ujú, desde la perspectiva del liberalismo dicen, no, mire, podemos tener un mercado con una ley de competencia, eso de alguna forma posibilita una economía de mercado, etcétera. Son discusiones muy técnicas. Luego tenemos otros que piensan
que la ley de competencia no es solo para garantizar una economía de mercado, que es de alguna forma la primera discusión de los primeros, sino que de alguna forma Ujú. tienen en su cabeza que es una ley que puede ser instrumentalizada políticamente, políticamente para afectar a unos empresarios que en la atmósfera que tenemos en Guatemala, lamentablemente, se consideran que son casi enemigos públicos unos de la sociedad. Entonces, Claro. eso genera ese problema, ese debate. Hay gente que quería una ley de competencia más agresiva, por ejemplo. Hay otros que no querían una ley. De alguna forma, la ley terminó siendo menos nociva que algunos proyectos que habían por allí. Y eso porque mucha gente, eso sí, grupos pequeños de guatemaltecos intervinieron a última hora en estos debates apresurados del Congreso, que no son todo menos debates parlamentarios. Esto también hay que entenderlo. Es decir, no fue una ley que fue discutida eh, eh, a viva voz en la sociedad, sino que en intervalos. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Y usted cree que esta ley tendrá beneficios? Lo pregunto más porque tal vez la gente llega a criticar a esta ley porque no tiene un conocimiento, incluso base o avanzado, de los beneficios o viceversa, o tal vez sea lo contrario, sobre esta ley. ¿Usted cree que la gente critica a través del desconocimiento, podría decirse? Bueno, yo creo que sí, o sea, en términos generales, como cualquier cosa muy técnica, yo no creo que la gran masa de la gente esté consciente del problema, de lo que está pasando, del contenido de la ley. No creo que o sea, la gente tiene una idea más o menos del gran debate político que está aconteciendo en Guatemala y económico y social. Yo te diría la ley en general, en su contenido, es menos nociva que otros proyectos de ley que existían. Ujú. Bueno, había muchos proyectos de ley y había una intención, creo que de leyes un poco más draconianas, más fuertes contra el sector privado. Mi opinión modesta es que yo creo que el análisis no puede centrarse solo en la ley de competencia, abstrayendo otras leyes del país y el funcionamiento de la administración pública y sus elementos de control. Entonces, por Okey. eso en otros momentos yo he dicho, miren, independientemente del contenido de la ley, si es menos nocivo o más nocivo, que es una comparación evidentemente, y partiendo de que, bueno, que ya lo he dicho, o sea, la Constitución exige esa ley, lamentando de que la ley no haya sido discutida socialmente, yo pienso que en Guatemala tenemos un derecho administrativo muy defectuoso. Es decir, Ujú. leyes administrativas defectuosas, inexistentes, administraciones públicas que no funcionan debidamente apegadas a estándares de servicio público, de ética pública en general. Estoy diciendo, hay gente muy buena, pero en general, de hecho, la muestra de eso es la constante crítica que hacemos a la corrupción administrativa. Y luego Okey. tenemos controles administrativos y poder judicial muy débil desde el punto de vista del control de las acciones de la administración pública. Y eso es lo que me temo. Es decir, que esta sea una ley como otras leyes que terminen siendo usadas y que terminen generando más bien es arbitrariedad pura y dura. Y que eso afecte aún más este raquítico sistema económico y social que tenemos en Guatemala, cuya Ujú. receta para mí, sin ser economista, es liberar mucho más en las leyes en los ámbitos económico y social y aparte robustecer el Estado de Derecho con mecanismos claros de control administrativo, jurisdiccional y político. Y esto último no existe. Entonces hablar de la ley de competencia, como tú bien dices, sin menoscabo del contexto, no solamente del país, sino del sistema, a mí me parece un error. Claro. Sí, usted ahorita mencionó un punto, en el cual yo también quería mencionar que, ¿cuáles son los principales retos en la aplicación de esta ley, tanto a nivel gubernamental o como empresarial? Pero aquí tenemos otro problema, eso es una excelente pregunta. La ley de competencia entraría entre lo que llamaríamos derecho administrativo, pero
Derecho administrativo entendiendo aquí como un derecho estatal que regula las relaciones de la administración pública y que trata de buscar un equilibrio entre potestades, prerrogativas, privilegios de la administración y derechos y garantías de los ciudadanos. Dicho así, el problema de la ley de competencia es que hay un contenido, quizás el mayor, el más importante, que son temas económicos, temas de teoría económica. Entonces, imagínate lo que sucede en un país donde ya la formación jurídica es deficiente, que abogados empiecen a aplicar leyes mal hechas, inexistentes, sin controles políticos, administrativos y jurisdiccionales en temas económicos. O sea, Claro, es correr en círculos. es verdaderamente un peligro total. Es decir, Claro, si nos quejamos de que la administración pública en Guatemala no es muy profesional en muchos temas, hay otros que sí, pero en general, siempre estamos hablando en general, ¿no? Que hay excepciones, claro que hay excepciones, pero en general claro. lo que yo me pregunto es, ¿y quiénes son estas personas dentro de la administración capacitadas y formadas en materia de derecho público? Entre otras cosas, porque esa entidad administrativa encargada de aplicar la ley tendrá que hacerse de las mejores personas y lograr que esa administración pública sirva con objetividad al interés general, no sirva al partido político de turno o al grupo empresarial hostil a otro que quiere instrumentalizar la administración pública para obtener ventajas sobre otro empresario. Entonces yo te diría, Claro. corremos el gran riesgo de que técnicamente, como tú dices, esto sea una ley que vaya a generar una cantidad de problemas en la interpretación de la administración pública y que por otra parte no hay los incentivos para que la administración pública también contrate a gente especialista, ya ni siquiera en derecho administrativo, sino en esta ultra especialización del derecho administrativo, que es el derecho público económico o el derecho económico. Claro, sí, como usted lo menciona, ya que hablamos de beneficios, ¿usted cree, bueno, que estas implicaciones que tiene esta ley podría aplicarse los beneficios tanto para los consumidores guatemaltecos? Es decir, ¿quiénes van a ser beneficiados? Tanto los consumidores, las pequeñas empresas. Sí, aquí tenemos una cosa, porque hay la ley de protección al consumidor y el usuario, que sería una ley que también está ahí en discusión, que sería esa ley que de alguna forma protege a los consumidores y usuarios en ciertos bienes y servicios. Y la ley de competencia, más bien en típicas leyes de actividad económica. Beneficios, o sea, todo depende de la aplicación de la ley, del contenido de la ley y qué es lo que se quiere con la ley. Es decir, Ujú, si la ley de competencia, a mí me parece que si la ley de competencia se vende como una ley que va a llamar per se a la inversión extranjera, yo diría que sería un error, porque ok, el contexto del país y además la legislación del país, por ejemplo, en materia de derecho laboral, sería un ujú, factor que ralentice la inversión extranjera. Es decir, ningún inversionista va a venir solo porque le digan, no hay una ley de competencia en Guatemala y la pregunta va a ser, es que antes Guatemala no tenía ley de competencia y ahora sí la tiene. Entonces, como ahora sí la tiene, venga la inversión extranjera o la... Eso no va a pasar, o sea, hay un contexto, claro. digo más. eh, y aparte, aún existiendo, tenemos un problema de Estado de Derecho. Entonces Ujú, la gente dice, vamos a suponer que nuestra ley de competencia sea una maravilla, comparado incluso con las leyes de competencia en la región. Entonces un inversionista, tú a modo de ejemplo, dices, bueno, pero ¿cómo está el Estado de Derecho en Guate? ¿Cómo funciona el ujú, Poder Judicial? Y según el WP Rule of Law Index o organismos internacionales, y los inversionistas toman estos índices, dicen, no, pero aquí sí, sí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se aplica esa ley, vamos a ver cómo mejora el Estado de Derecho en Guate, pero no me arriesgaría solo porque existe la ley de competencia. Y tercero, si la administración pública no hemos logrado ni siquiera hacer una ley de servicio civil en más de 40 años de la Constitución, que de alguna forma permita que la función pública sea basada en una cierta ética, profesionalismo, con objetividad de los intereses generales,
yo, al menos de una perspectiva escéptica, diría, bueno, este organismo que va a aplicar esta ley de competencia puede llegar a ser claramente politizado. ¿Cuántas Claro. cosas no terminan politizadas completamente en Guatemala y en muchos países de la América Latina? Muchísimos. Eso es un riesgo. Y este quizás es el riesgo que el ciudadano común ve sin saber, sin ser abogado o especialista en ciencia política o nada de esto, o sea, lo olfatea. Claro, sí, es totalmente de acuerdo. Y realmente podemos hacer algo para evitar que esta normativa sea utilizada para favorecer intereses, tanto como usted mencionó, políticos o incluso económicos. Y realmente, ¿qué rol debería jugar la sociedad civil ante esta ley? Bueno, excelente pregunta. Yo creo que una de las cosas que acontece en Guatemala y que muchos guatemaltecos, creo yo, no ven positivo y que yo sí veo positivo, es que si bien a pequeña escala, cada vez la gente está más vigilante de la actividad de la cosa pública. Entonces surgen centros, institutos, tanques de pensamiento, observatorios. Y entonces, claro, yo creo que dada la temática, yo creo que el sector privado va a terminar también contribuyendo, dando dinero a un observatorio, un instituto en el que se monitoree la aplicación administrativa de la ley, que yo creo que es muy importante, y luego fiscalizar el tema de los tribunales contencioso administrativos. En el ámbito del sector privado también hay buenas iniciativas en materia de cambios en cuanto al contencioso administrativo. Por ejemplo, algunas eh, eh, fundaciones del sector privado en Guate que están conscientes de que, bueno, el Poder Judicial, sobre todo en materia de contencioso administrativo, es fundamental. Si eso se viene tomando en serio, que yo creo que es positivo, con el tema de la ley de competencia se lo van a tener que tomar más en serio porque eso Claro. es defender de alguna forma que no terminemos en una cosa mucho peor de la que ya tenemos, sino que se hagan los experimentos necesarios para probar qué cosas funcionan bien, qué cosas funcionan mal. Yo creo que ya entrar la ley de competencia amenaza una reforma de su contenido por varias cuestiones técnicas, pero es... Esos son otros temas, diría usted. Sí, bueno, ya casi para ir finalizando, yo tenía la pregunta también tanto como civil, porque realmente eso es un interés que todos tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué nos espera? ¿A qué debemos estar atentos con relación a esta ley? Yo creo que debemos estar atentos como con cualquier ley, pero esta en especial porque tiene unas implicaciones muy dramáticas, por lo que tú comentabas muy bien al principio, que es que puede afectar claramente el funcionamiento de la economía, sobre todo el funcionamiento de las empresas formalizadas. Pues este es el caso. Ok, Aquí tenemos una cantidad de actividad económica que no está formalizada. Y esa actividad económica que no está formalizada, la ley de competencia es sencillamente eh, nada, irrelevante, porque sabemos claro, que no hay una cifra negra de actividad económica que no está formalizada. La formalizada, digo, la institucionalizada, la que está en relación con el Estado y que toma en cuenta las regulaciones del Estado y que es susceptible de sanciones, verificaciones, fiscalizaciones, tiene que estar muy atenta a cómo se va a aplicar esta ley. Es decir, cómo se va a ok, aplicar esta ley, cuáles son los criterios también administrativos e interpretativos. Y por otra parte, dado de que es una ley que tiene una alta carga de teoría económica y muchas veces los abogados quieren hablar de cosas también que no saben, es importante que haya un diálogo entre economistas y abogados. Es decir, hay una parte claramente jurídica, no digo que no, pero hay una parte de contenido, de categorías en materia de derecho público económico que provienen de la economía. Entonces, en Estados Unidos eso es un tema del día a día, donde hay especialistas, donde hay libros, donde hay journals. Eh, claro, en nuestro país esto es nada, esto no claro, existe. donde hay transparencia, Eh, básicamente. pero también conocimiento. Hay mucho conocimiento y luego también cultura de cómo ese conocimiento lo vamos a contrastar con lo que está pasando. Pero creo que eso va a ir viniendo con el tiempo.
Claro, sí, totalmente de acuerdo. Ya para finalizar, la última pregunta, la dejaré a su libertad. ¿Cree realmente que la ley es un paso hacia una Guatemala mucho más próspera y competitiva? Creo que antes sugerí que no, y Ujú, lo voy a decir enfáticamente, creo que no si se entiende como una ley aislada. Es decir, una ley aislada no va a garantizar eso. Es decir, esto es una ley que incluso admitiendo de que su contenido sea inocente y que su contenido sea maravilloso desde el punto de vista del derecho comparado, que no creo que sea el caso, pero puede que sí, admitamos ese sí como condicional y veremos que el problema en Guate es que hace falta una reforma administrativa de un calado enorme. Hasta que eso no se entienda en Guate, vamos a seguir con problemas muy graves. Y mucho más con lo que claro, está pasando en el mundo, con la administración, por ejemplo, del presidente Trump, que van a deportar más gente, la frontera se va a cerrar. ¿Cuánta gente lamentablemente expulsamos, no solamente en Guate, sino en tantos países latinoamericanos, porque tenemos estados maltrechos? Entonces, en Guate ujú, se necesita una reforma profunda del Estado. Esto es, y si me permites, muy rápido, que la organización del Estado sea racional, que los medios de control del Estado sean efectivos y variados, y que tengamos además un poder judicial independiente, autónoma y una función administrativa que sea ejercida por un servicio civil transparente, formado, con claro. objetivo a los intereses generales. Esto no se entiende y entonces, lamentablemente, lo que tenemos aquí son 40 años de la Constitución y una deuda impagable con una cantidad de leyes que nunca se han dictado, leyes que no se quieren reformar y la ley de competencia puede terminar siendo como uno de esos, se me fue el nombre, pero como de esas inyecciones, pero que no tienen ninguna propiedad farmacéutica. Es como... Ya, claro. Es Eh, como un impulso, pero realmente el impulso es profundo. O sea, no podemos garantizar de que con una nueva ley se renueve toda Guatemala, básicamente. es que no está aislada en el contexto. Entonces es básicamente aquí como una especie de calmar conciencias también y Ujú, generar también una idea medio política de que se está haciendo algo. Pero es en ese que se está haciendo algo, probablemente puede estar afectado también lo poco económico que funciona bien. Eso es. claro, totalmente de acuerdo, Jesús María. Bueno, algo que me gusta hacer bastante al finalizar estos episodios es dejar básicamente el micrófono abierto a usted si quisiera agregar algo más a esta entrevista y a este episodio en donde estamos aquí platicando un poco de la nueva ley. Así que el micrófono es suyo si quisiera agregar algo más. Bueno, creo que mi mensaje sería que creo que la ley de competencia es una buena excusa para hablar no solamente de la ley de competencia, sino para hablar de qué es lo que está pasando en el Estado como un todo, de qué es lo que está pasando en el gobierno, de qué es lo que está pasando en la economía y aprender de lo que está pasando en el mundo. Es decir, probablemente estamos tomando ideas viejas y no estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Entonces, si en el mundo desarrollado, y sobre todo en los últimos meses, han venido aconteciendo cosas que han cambiado los paradigmas de mucha gente que se niega a ver la realidad. Y la realidad es que vamos a experimentos primero de grandes conquistas tecnológicas, avances Mm, importantísimos en la inteligencia artificial, en el reemplazo del capital humano por robots, en mecanismos sofisticados de fiscalización y control de los ciudadanos, de empresas que se están de algunos... Y nosotros estamos hablando de ideas prácticamente decimonónicas. Entonces, claro, este choque yo creo que es inevitable. O sea, Guatemala necesita mirar al futuro, se necesitan ver estas oportunidades como excusas para diagnosticar lo malo que puede tener la ley de competencia, lo bueno, verla en su contexto, lo que hablamos, no está aislada del resto, luchar políticamente y promover mensajes académicos como los que hace el Instituto Fe y Libertad, académicos, discusiones, leer, investigar, debatir
con expertos, no expertos, y de alguna forma generar una cultura, una masa crítica que permita hacer cambios a futuro. Cambios de futuro que es arreglar lo que existe y mirar lo que otros países ya van como carros a 250 kilómetros por hora y nosotros vamos a 10. Entonces, bueno, Claro. esto creo que es el reto, ¿no? Perfecto, Jesús María. Bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Quisiera volver a agradecerle a Jesús María por acompañarnos en esta conversación. Esperemos que haya sido de mucho provecho para quienes nos escuchan. También quisiera recordarles que pueden encontrar más contenido como este y mantenerse al tanto de nuestras actividades visitando nuestra página web feylibertad.org y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna actualización. Y si disfrutaron este episodio, los invitamos a suscribirse y a compartir nuestro podcast con amigos y seres queridos. Gracias por acompañarnos y como siempre, los esperamos en el próximo episodio del podcast Fe y Libertad. Hasta pronto. Gracias.